Vamos a hacer un viaje en el tiempo, concretamente a 1750. En Norteamérica, las 13 colonias británicas son un hervidero de gente, de ideas y de economías que están a punto de cambiar para siempre. Veamos cómo era ese mundo justo antes del gran giro de la historia. Para que nos hagamos una idea, en 1750 la población de las colonias ya había superado el millón de personas. Ojo, que es un crecimiento brutal, impulsado por dos cosas: familias que tenían muchos hijos y una llegada constante de inmigrantes, que no venían solo de Inglaterra, sino también de Escocia, de Irlanda o de Alemania. Pero claro, estas colonias no eran para nada un bloque uniforme. La geografía y el clima las dividían en tres zonas muy distintas, cada una con su propia personalidad: Nueva Inglaterra, las colonias centrales y, por último, las del sur. Empecemos por el norte, por Nueva Inglaterra. Aquí el clima es frío y el suelo, pues bastante rocoso y poco fértil. Esto condicionó absolutamente todo. Como no podían vivir de la agricultura a gran escala, tuvieron que buscarse la vida de otra manera. ¿Y cómo se las apañaron? Pues muy fácil, mirando al mar y a los bosques. La madera de los bosques era fantástica, así que se convirtieron en unos constructores de barcos increíbles. El océano les daba bacalao y ballenas, que valían un dineral. Y claro, sus puertos, como el de Boston, eran un no parar de barcos que llevaban y traían de todo, incluido el ron que ellos mismos fabricaban. Vale, si su economía dependía tanto del mar, ¿qué pasaba con la agricultura? Pues aquí entra en juego la agricultura de subsistencia. Como la tierra era bastante mala, las familias cultivaban lo justo para comer ellos. El objetivo no era vender y hacerse rico, era simplemente sobrevivir. Ahora viajamos a las colonias centrales. Y aquí el contraste es total. El panorama cambia por completo, el clima es mucho más suave y las tierras son súper fértiles. No me extraña que se ganaran un apodo muy conocido. Se las conocía como el granero de América. Y con toda la razón del mundo, ¿eh? Producían tanto trigo, cebada y centeno que no solo les daba para alimentar a su gente, sino que exportaban cantidades enormes a las otras colonias e incluso a Europa. Y eso, claro, generaba muchísima riqueza. Pero la clave aquí no es solo tener tierras buenas. La clave es la logística. Tenían la tierra fértil, sí, pero también tenían ríos por los que se podía navegar, lo que hacía facilísimo llevar todo ese grano de las granjas a los puertos. Esto fue lo que convirtió a ciudades como Filadelfia en verdaderos motores económicos, de las más importantes de la época. Y llegamos al sur. Aquí, con su clima cálido y esas llanuras costeras gigantes, el modelo económico era, de nuevo, un mundo aparte. Estaba basado en la agricultura, pero a una escala que no se había visto en ninguna otra parte. Aquí la historia no era cultivar para comer. Aquí se cultivaba para una cosa: hacer dinero. Son los llamados cash crops o cultivos comerciales. El tabaco era el rey absoluto en Virginia y Maryland, y un poco más al sur, en las Carolinas y Georgia, lo que mandaba era el arroz y el índigo, que era un tinte azul carísimo. Todo se producía para venderlo fuera. ¿Y dónde se cultivaba todo esto? En las plantaciones. Una plantación no era una granja normal y corriente, ¿eh? Era una propiedad agrícola enorme que funcionaba casi como un pueblo pequeño. Y su motor económico dependía por completo del trabajo forzado de muchísimas personas esclavizadas. A simple vista, parece que estamos hablando de tres mundos que no tienen nada que ver entre sí, ¿verdad? Pues, aunque eran muy diferentes, estas colonias compartían algunas estructuras y sistemas que las conectaban. Hablemos un poco del trabajo, la religión y el comercio. Había dos formas principales de trabajo no libre. Por un lado, la esclavitud. Personas traídas a la fuerza desde África, tratadas como propiedad y obligadas a trabajar de por vida sin ningún derecho. Este sistema era la base de toda la economía del sur. Y por otro estaba la servidumbre por contrato, un acuerdo por el que inmigrantes europeos muy pobres trabajaban gratis durante unos años a cambio de que alguien les pagara el viaje a América. La religión era súper importante en todas partes. En Nueva Inglaterra mandaban los puritanos, que eran muy estrictos. En el sur, la iglesia oficial era la de Inglaterra, muy ligada a la élite. Pero, y esto es muy importante, las colonias centrales eran las que ofrecían más tolerancia religiosa, y eso atrajo a un montón de grupos diferentes, como los cuáqueras o los luteranos. Bien, y ahora hablemos de la economía a lo grande. Todas estas colonias funcionaban bajo un sistema que les imponía Gran Bretaña: el mercantilismo. La idea es muy simple. Las colonias existen con un único objetivo, que es hacer más rica a la madre patria, a la metrópoli. Y punto. ¿Y cómo funcionaba este chollo para Gran Bretaña? Pues era un ciclo de 3 pasos. Primero, las colonias sacaban sus materias primas baratas, como madera o tabaco, y las mandaban a Inglaterra. Segundo, allí, en las fábricas inglesas, convertían todo eso en productos caros, como muebles o herramientas. Y tercero, las colonias estaban obligadas a comprar esos mismos productos ya fabricados a Gran Bretaña. Un negocio redondo, pero solo para un lado.
Pero claro, la vida no solo transcurría en las ciudades de la costa, hay que mirar hacia el oeste, hacia la frontera. Una zona de expansión, de oportunidades, pero sobre todo de muchísimos conflictos a punto de estallar. Esa frontera tenía un nombre, los Montes Apalaches. Esta cadena de montañas era como una especie de muro natural que separaba a las colonias del interior del continente. Cruzarla era entrar en un territorio gigantesco, salvaje y, para la mayoría de la gente, desconocido y muy peligroso. El tema es que ese territorio no estaba vacío. Y, lo que es más importante, las colonias británicas no estaban solas en América, estaban rodeadas por otras potencias europeas muy fuertes que también tenían sus propios planes para el continente. Este era el tablero de juego en 1750. Gran Bretaña controlaba su franja en la costa atlántica. Pero cuidado, porque Francia tenía un imperio enorme que iba desde Canadá por el norte hasta el valle del río Mississippi, y por el sur, España era el otro gigante, que dominaba desde Florida hasta México. Las fronteras no estaban nada claras y la tensión por el control del territorio era constante. Y todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. Con economías que no se parecían en nada, con sociedades tan distintas, incluso con religiones diferentes, ¿qué podía hacer que estas 13 colonias, que muchas veces competían entre ellas, llegaran a unirse y a actuar como una sola? Bueno, pues esa es la gran pregunta que la historia estaba a punto de responder.